Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Bienvenidos a Historias de la Mafia, a todos nuestros wise guys que nos están escuchando. Por fin estamos estrenando este nombre que arduamente votaron ustedes por él. Bienvenidos sean a Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es Es contarla. contarla. Estamos aquí como cada inicio de temporada, su servidor Bernardo y Esaú. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien. Pero estamos cada inicio de temporada y Y toda cada la final de temporada, güey. temporada, sí, por eso. Toda. No, 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 nada no más. estuvo mal lo que dije. Pues no, pero Dije como estuvo cada temporada, no como dije como po- cada, bueno, cada inicio de temporada dijiste. por eso. Pero no dije como solamente en cada inicio de temporada. Bueno, el punto es que aquí A huevo te estamos. has de morir con la tuya, A güey. huevo. Está bien. Bienvenidos sean a Historias de la Mafia. Esaú, ¿cómo estás ahora sí? Bien, güey. Muy bien. Me da Muy contento gusto. de empezar cuarta temporada. Cuarta Cuarta ya. temporada. Es nuestro capítulo número 41. A la madre. No, ¿Sí? ¿Sí, no? 31. 31. No. Sí, porque son 10 del primero, 10 de la segunda, 10 de la tercera y van 30. Este es el 31. 31. Vamos a terminar en la... ¿Qué hubo? A ver, Sí, ¿ya ves? 31. Ah, Muy bien. fíjate, el archivo está guardado donde dice el guión como 41, entonces le agregué 10 más. No, porque es 4, temporada 4, episodio 1, güey. Pues sí, pero no, nunca los guardo así. Ah, bueno. 31, listo. Yo haciéndote el paro y tú. Pero bueno, está bien. Del 0 al 10, una. Del Del 10 a... 10 Sí, güey. sí, del 11 Sí, al 20 otra y del 21 al al 30 30. tercera. Entonces va a ser el 31 al 40. Es Ah, bueno. correcto. Espérenos para el 41. Sí, vamos a En la estar. quinta. Muy Sí. bien. Pues, ¿qué me traes el día de hoy? Eh, híjole. Ah, bueno, primero contarles. Estas semanas o estos días que estuvimos planeando todo lo que vamos a tener nuevo para esta cuarta temporada, ya han conocido algunas de ellas algunas de las novedades. Entre ellas, bueno, pues ya saben, ya tenemos, bueno, ya nos vamos a conocer como los Wise Guys. Ya tenemos redes sociales personales también, ya están en una de las historias destacadas de nuestro Instagram para que nos sigan también. Son cuentas de Instagram. Yo, la neta, ni Facebook sigo y le muevo tan cañón. Yo creo que Instagram es la red que más le muevo, entonces ya sacamos personales. Síganos también ahí. Ahí podemos mucho más cercano platicar y temas, sobre todo exclusivos de la mafia o de temas que vayan en torno a este rollo. Y ahora les quiero traer, o sea, queremos presentar una nueva sección, por así llamarlo, que van a ser los mafiosos más relevantes, los vamos a meter a algo que se llama el Hall of Fame o el Salón de la Fama. Entonces, todos los gangsters, mafiosos que vayamos en nosotros narrando sus historias y que consideremos o que la historia los considere como uno de los más importantes o que hicieron algo demasiado relevante, a lo mejor puede ser que la historia los tenga olvidado, es el Ujú. caso, no los tiene olvidado, pero es el caso del de hoy. No les dan lo que de verdad merecen, pero que fueron parteaguas, los vamos a meter en esto que se llama el Salón de la Fama. Vamos a hacer una lista de reproducción para todos los que son nuevos y para los que no son nuevos también y quieran escuchar las historias específicas de ciertos personajes que todo mundo conocemos o que a lo mejor no conocemos, pero que su historia vale mucho la pena escucharla. Entonces, este está catalogado como un Salón de la Fama, un Hall of Shame, Hall of Hall Shame, of- Hall of Fame, un Hall of Famer. sí. Y y los van a ver, les vamos a poner una portada distintiva. Les vamos a cambiar la portadita para que ustedes vean y digan, ah, este güey vale la pena escuchar su historia particular, ¿no? Entonces, hoy estrenamos temporada y también estrenamos esta sección con el Hall of Fame, con uno para mí, de los más importantes que ha existido en términos de la mafia y en la época en la que la mafia estuvo mucho más activa y en la que hubo un crecimiento
tan cañón en la mafia pero provocada por la acción específica De este güey. por las acciones específicas de este güey. Además, es un güey o sea, es como le pudiéramos llamar como de la realeza de la mafia, porque estuvo desde las raíces, estuvo desde los inicios y llevó, o sea, ahorita vamos a escuchar la historia, pero llevó de un nivel a otro nivel a la mafia, pasando por cuando eran underground a cuando era el spotlight de todo De el mundo y todos los sobre todo en mafiosos. Estados Unidos. Ahorita van a ver a qué me refiero, pero bueno, esta es la historia que les traigo hoy. Es uno de los personajes, la verdad es que no es tan desconocido, pero poco se sabe de todo lo que hizo y lo que repercutió en la mafia. Sin más preámbulo, Venga. vámonos a la historia y vamos a iniciar con lo que siempre hacemos, que es trasladarnos a un momento específico. Ahora nos vamos a ir a 1986, gran año, año en el que yo nací. Qué rico. En el segundo semestre del año, la revista Fortune incluye a la mafia dentro de su listado de las 500 empresas más redituables del mundo. Por primera vez, la revista Fortune dice la mafia también y justifica diciendo que el bajo mundo o el underworld es una industria de más de 50,000, en ese entonces, güey, Ujú. más de 50,000 millones de dólares al año. Ok. Y que la mafia como tal, o sea, la industria De es todo el el underworld. underworld, Ajá. La empresa, mafia, o sea, la mafia italoamericana, generaba cuánto. no, ahorita voy para allá, pero actuaba también con una estructura similar a la de una empresa, Ok. ¿va? Y, bueno, preguntabas que cuál era lo que produce, o sea, cuál era la cantidad que producía la mafia. Hablaba, según Fortune, Ujú. allá háganle caso a él, que era entre el 15 y el 20% de esos 50,000 millones de Millones dólares. Aquí anuales. empezaba a estar, anuales. Aquí empezaba a estar también ya los cárteles Ah, claro, en los 80s, colombianos, sí. exactamente. Entonces también por eso seguramente lo dividía. Si esto lo Ujú. hubiera hecho 10 años antes, el 90% era la Hubiera mafia, sido la sí o mafia. sí. Entonces, pero, o sea, en su revista causó revuelo porque en la revista aparecía La dentro de mafia. este listado, o sea, hablando de la mafia, así como para poner a los CEOs, mostraba como cabeza principal a Anthony Salerno. Es que ellos decían que era el mafioso más poderoso y rico de esa época. Ok. Y entonces nos preguntamos, ¿quién es Anthony Salerno? ¿Quién era este hombre tan relevante que ni siquiera Fortune se aguantó las ganas de ponerlo y Y decir es salió este en la vato? revista. Y pues es justamente la historia que les traigo hoy. Hoy vamos a hablar de Anthony Fat Tony Salerno. Entonces, Nice. O es sea, era un uno de los tantos fats, de los tantos gordos de que los tantos existen. gordos. Pero este es el más Sí, sí, famoso, sí. güey. De hecho, hay una anécdota muy buena de Ok. que, ahorita no me la voy a quemar, pero justo con esta confusión, un güey se quiso salir así de que, no, pues yo no hablaba de ese fat, güey, hablaba de otro, güey. Ah, huevo. Pero bueno, está muy buena, güey. Entonces vamos a hablar de Anthony Fat Tony Salerno. La neta es que sí es conocido. Es un güey, desde que lo ves, ¿Se dices, nota que es verga, mafioso o qué? sí, no, y se nota que tenía los huevos bien puestos, güey. Y ya cuando empecé a investigar a fondo, sí fueron muchas de las fuentes, y una de ellas, por ejemplo, hablaba de que no se le daba, de que no íbamos a encontrar, y decía, hagan su búsqueda y van a encontrar poco de Fat Tony como tal, sino de las acciones que hizo. Yo lo que me encargué hoy es recopilar Ok. todas las acciones para dar una biografía, entre comillas, de lo que fue este hombre, desde dónde lo llevó hasta dónde terminó y cómo terminó, que también para mí es una verga. O sea, la neta sí dije, este cabrón sí es Hall of Famer a huevo, güey. O sea, está a la par y hasta encima de algunos que los mismos medios han Han puesto puesto encima, más, güey. claro. O sea, él fue mediático, pero consideras que no fue tan mediático considerando todo lo que hizo entonces. O sea, el güey Eh, debió haber tenido más foco
o lo supo hacer para no tener el foco. Exacto. Ok, Es ok, que no ok, quiero ok. spoilear, pero justo fue ese pedo, güey. Venga, venga, venga. Mira, vamos al contexto, por lo que les decía hace rato. En el contexto me voy a ir antes de su nacimiento para entender dónde llega él, dónde nace y cuál es su concepción de la mafia, de la Cosa Nostra, iniciada como la Black Hand, que fue la primera organización dentro de Sicilia, traída a Estados Unidos y que empezó a operar ahí. Entonces me voy a ir años antes de que naciera. Él nació en 1911, así es, 1911. Pero nos vamos a ir hasta 1883. O sea, ajá. Ok. Existía ya, no voy a hablar del origen porque me desvío mucho y pierdo tiempo, pero existía ya una pandilla de una calle, de la 116, de la calle 116, que era conocida como la pandilla de la 116, Ok. o sea, la 116th Street Gang, que estaba comandada por Morello, Joseph Morello, según los anales de la historia italoamericana, el primer mafioso que hubo como tal con acciones de crimen organizado Ok. provenientes de Italia. Italia. Entonces, la historia lo pone como el primer mafioso dentro de Estados Como el Unidos. primer registro que se tiene Así de la es, mafia en sí. Estados Unidos. Ok. Antes de Paul Kelly, o sea, Paul Kelly sí organizó y todo este pedo, pero ya había este crimen organizado. Si se acuerdan, en la Five Points Gang, ya existía como tal esas pandillas, Ujú. pues este güey fue el precursor de todo este pedo, ¿no? Entonces, Ok. Joseph Morello vivía en 116, en la calle 116 de Harlem, y él mandaba y él hacía básicamente lo que había aprendido él había venido de Sicilia y lo que había aprendido allá, que era extorsión y protección, el piso, que era prácticamente te protejo de que yo no te haga nada, que sabemos que es ese Ujú. pedo, y extorsión a los comerciantes, de ¿quieres vender aquí? Me tienes que Tienes que pagar a mí. pagar a mí. Entonces, este pedo era lo que inició Morello. Morello, junto con otros güeyes, forma esta pandilla y empiezan a tener este poder, pero ser todavía una pandilla precursora de la Five Points Gang y, sin embargo, de una manera mucho más simple y precaria, en el que pues eran 3, 4 güeyes que se empezaban a organizar para Hacer tener, sus dagas. exactamente, tener un poquito de ingresos mediante la extorsión. Bueno, entonces surge esto y luego viene la Five Points Gang. Güey, nunca voy a Te superar vamos a esa poner a hacer madre. planas antes de cada capítulo. Así es. Y él, a fuerza, Se mete apenas caí en cuenta que me dijiste que me vas a poner a hacer hacer planes y yo, así es. planas de la Five Point Gang para que No, la güey, puedas... es dicción, no es Bueno, que se pero me... la vas a escribir mientras lo Lo dices. voy a decir, ok, está bien. A este güey, o sea, más a huevo que nada, la Ujú. incorporan a la Five Points, o sea, porque Paul Kelly dijo, ahora yo mando, cabrones, Un ¿no? huevo. ¿Quieren escuchar la historia? Es el episodio 2 Dos. de toda la... Del inicio de nuestra historia. Así es, del inicio del podcast. Entonces, ahí viene toda la historia. Paul Kelly, acordémonos que él une a todos y dice, vamos a unirnos todos los italianos, pero había facciones. Esto es importante mencionarlo. Dentro de esa facción siempre hubo pleito entre los sicilianos y los de Camorra, los camorreses. Entonces, hubo ese pedo desde Morelos, o sea, desde entonces había este conflicto, incluso hubo una guerra, Entre ellos mismos. sí, no se compara nada con la Castelamarese, Ujú. pero una guerra de facciones, ¿no? Entre yo soy de Camorra, yo soy de Sicilia y se pelearon entre ellos. Al final de cuentas dominó la siciliana, pero al final de cuentas Paul Kelly llegó y dijo, "Ah, dejémonos de pendejadas y es todos los italianos, Ujú. cabrón. O sea, el pedo es con los de afuera, o sea, Sí, a con huevo. los irlandeses, con los judíos, con los de aquí, los americanos, güey. Entonces, dejémonos de pedos y unámonos y unos
incluido Morelos, más a fuerza que nada, aceptaron esa unión y que fueron parte de esta guerra castellamarese. Acordémonos que viene la división entre los Young Pits y No, los perdón, los Old Pits. Young Turks y, Ajá. Y los Mustache Pits, Mustache perdón. Pits, sí. Pero, güey, ¿cómo me van a tundir en el episodio? Ya corregí. Tenemos que ver nuestros propios capítulos. Sí. No, se me olvida, los confundí, güey. Los Young Turks contra los Mustache Pits. Ok. Era la división entre los que querían el cambio y los que no querían el cambio. Acordémonos que los los Young Turks estaban comandados sobre todo por Lucky Luciano, por Al Capone, por Genovesi, por Anastasia. Esos güeyes lo que hacen es, a la hora de que ya triunfa esta facción, y acordémonos que lo que quería Luciano era hacer una comisión, o sea, unificar todos y que no hubiera una sola que mandara, sino una comisión como en la tal. que se hablara y se Así es. sentaran a... Entonces ahí llegaron y le dijeron a Morelo, le empezaron a meter esta presión de decir, oye, güey, tu facción, tu zona en la que tú te desenvuelves, que era Harlem, ahorita voy a hablar de Harlem específicamente, nos interesa y nos interesa, y entonces me vas a dar a mí una tajada, y luego me vas a dar otra tajada y otra tajada, y lo empezaron como que a asfixiar, a grado que ese güey dijo, ya, y Ya, a estos la güeyes chingada. lo retiraron obligatoriamente, y entonces quedaron Luciano y Genovesi como, bueno, Luciano Genovesi y Costello también, Ujú. como los líderes de Harlem, pero sobre todo de la 116 Street Gang, de la 116 Street Gang, de la 116 Street Sí, Gang. ok. ¿Sí? O sea, ellos quedan ahí. ¿Por qué era importante? A eso voy. Ellos estaban en Harlem y ellos dominaron Harlem. Harlem, ¿qué significaba dominar Harlem? Pues toda la venta de Exactamente. heroína con los Ahí todavía no. negros. Ah, ok, De hecho, pero... vamos a ver la importancia. O sea, yo me empecé a dar cuenta y dije, güey, qué importante es Harlem para, uno, Nueva York, Ajá. porque me puse a ver geográficamente lo que hay ahí. Pues, güey, el Yankee Stadium está a 5 cuadras de donde termina Harlem, güey. No Literalmente, güey, mames. sí. Harlem colinda con el Hudson y el Ok. Hudson divide a Nueva Jersey de Nueva York, güey. O sea, tienen ahí un puerto, por así decirlo, pero tienen la conexión directa con, Con New Jersey, con New que Jersey, es, güey. por ejemplo, de donde trabajaba Tony Tony Soprano. Soprano. Sí, es ficticio, pero Pero sí, sí, güey. sí, sí. Ajá. No, pero, o sea, siempre hubo esta conexión entre New Jersey, esta cercanía New Jersey-Nueva York. Ujú. Ok, dentro de Harlem está el Apolo, el Teatro Apolo, güey, que ahí debutó Michael Jackson. O sea, es un centro cultural también. A 2 cuadras, literalmente, 2 cuadras de que termina Harlem, está Central Park. Y dentro de Central Park, es enorme Central Park, pero Sí. dentro de Central Park, o sea, Central Park se vuelve un centro, un punto turístico, Ajá. un punto social, un punto relevante para todo el estado, o bueno, sobre todo para toda la ciudad de Nueva Nueva York. York, claro. Entonces, Harlem estaba prácticamente en el corazón de ahí. Entonces, lo que significaba era, en ese entonces, la gran mayoría de los inmigrantes vivían en Harlem, en Little Italy, en Hell's Kitchen, en toda esta parte, ¿se acuerdan que era el este? En donde no se metían más bien, solamente se metían y solamente mandaban estas pandillas. El poder era absoluto de las pandillas. Eh, lo dominaban, o sea, en este punto lo dominaban los italianos, Ujú. Harlem, y había mayoría de población italiana dentro de Harlem, güey. Entonces, en ese punto era así de crucial. Más adelante, cuando ya entremos a tema específico con Salerno, vamos a ver el cambio que tuvo Salerno después o sea, qué implicaba para Harlem, o sea, qué implicaba para la mafia Harlem y qué logró hacer Salerno dentro de. Em, bueno, entonces les decía, en este contexto es como las raíces, la semillita de la mafia, ¿ok? Entonces ya está
Luciano, Genovesi y Costello mandando ahí. Y entonces ahora sí, dentro de estas épocas, nace y se cría y se desarrolla Anthony Salerno, un hijo de uno de 9 hijos, Venga su una madre. familia grande, una familia que le batallaba económicamente, obviamente, y él crece y el núcleo y todo lo que había alrededor de su crecimiento era La pues mafita, la americana. exactamente, ser malandrín, ser o sea, todo lo tenías que hacer y todo lo hacían y las figuras de poder pues eran estos mafiosos, estos güeyes. Entonces, él creció, entendió, aceptó Ujú. como tal y se inmiscuyó desde muy temprana edad con La esta, mafia. ajá, con esta organización. Lucky Luciano, deja como encargado a Michael Trigger Mike, está muy perro su apodo. ¿Trigger? Ajá. Como de Sí, gatillo. Michael Trigger Mike Chale. Coppola. Entonces era Michael Coppola, ajá. Ok. Sí, güey, Francis Ford Coppola, Ajá. exactamente. Vaya, vaya. Sí. Y ese güey era el encargado. O sea, ese cabrón, o sea, Luciano dijo, pues él Yo iba ya para estuvo, arriba, ajá. sí, y te dejo a ti, cabrón. Y entonces este güey entra y empieza como todos, güey, empezó como soldado. No hay registros de que haya sido una persona agresiva, sin embargo, no era una persona de carácter fácil. Era un güey Ok. muy pesado. Después vamos a ver cómo era. O sea, me refiero muy pesado de que era muy fuerte su carácter, no era alguien dócil, no era alguien, no, O o sea, sea, no podías tenía. acercarte a hablar, pues, así como... Sí, no era el güey amigable ni Ya. todo, pero tampoco no era agresivo, Que te no iba a era, agarrar a sí, putazos güey, de solo que por hablarle. Ya. jamás perdió la cordura. Ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos, pero bueno, Fun fact, güey. ajá, Es una pendejada, pero perdón, güey. En Harlem hay un restaurante que se llama Sexy Taco. Listo, ya puedes continuar. qué pendejo, güey. Te dije que iba a ser una Sí, pendejada. sí, está muy pendejo y me cortaste la inspiración, güey. Pero Vuélvelo a hacer. entonces, Coppola, no Coppola, era... güey. Sí, No, Trigger. ajá, por eso, Coppola, no, por eso, pero ya pasé Coppola, güey. Ya nos habíamos dije que, sí es cierto, Coppola. No. Salerno, güey. Ah, Entra, o sea, él ya entra a este pedo y se hace miembro. Todavía existía, o sea, no había familias. ujú. Apenas las estaba Estaba en formando pañales Luciano, todo el pedo de exactamente. la Entonces familia y este la güey comisión. entra a la 116 y que ahí dices, o sea, ahí para todos los italianos era, güey, ya llegaste a cierto nivel, ¿no? Ok. Y el güey, te digo, empieza a hacer ciertos trabajitos, era un soldado, sobre todo era recolección de dinero, ¿no? Él empieza a ver, esto es importante, cómo tratar y cómo recolectar todos los pisos. Como sin batallar y así, ¿haz de cuenta? Exactamente, Ok. sin meterse en un pedo de, güey, te voy a meter. Si era necesario, lo hacía, Ujú. pero buscaba que no fuera así. Como todo muy a la buena, por Así así es, decirlo. así es. Entonces, este güey empieza a crecer, empieza a tener una buena manera de recolectar y una muy buena cantidad que le llevaba a Trigger Mike ¿Qué hubo? y, y le decía, ahí sí, güey. Y entonces él le llevaba el dinero y este cabrón empezó a ver y dijo, este güey le sabe, cabrón. Y Empezó a quedar bien aparte, con él acá, pues. ajá. Ok. Y aparte todos llegaban con la cara partida o con putazos o así. Y este cabrón de que no, pues yo Bien a no, güey. gusto, él Ajá, muy, muy fresoncillo. exactamente. Sí, siempre fue gordito, eso sí. ¿Tiene sentido? Ajá. Pues era como que decían de que ahí viene pues el gordito cagadillo que traía así su... Qué mierda No, la güey, aparte tiene raza. como que no, tiene la carita así como de buen pedo. No, 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 Ah, pues hay déjalo muchos, busco. muchos, mafiosos gorditos, Bonachones. güey, Ajá, ya, exacto. ya. Entonces, bueno, este güey se mete, empieza a crecer y era uno de los que mayor tenían, o sea, mayor gracia tenían con Mike, con Trigger Mike, ¿no? Ujú. Entonces, hay un pedo muy cagado, bueno, no está cagado, me refiero en el aspecto de que es muy pendejo, güey. No, sí, o sea, Trigger Mike tenía una esposa, la esposa, bueno, ahorita vas a ver por qué le decían Trigger Mike, a Ujú. diferencia de Fat Tony, Ok. este güey sí usaba el arma, Sí, güey, o jalaba sea, sí, el gatillo exactamente. sin pedos. Tenía una esposa, güey. La esposa resultó que era conocida
de un político, pero local, llamémosle un regidor, o sea, alguien Ujú. muy, muy, muy local de la zona, era conocida, o sea, tenía, más bien, era familiar, pero de que el primo del sobrino de que sabe qué. Y entonces, el, acuérdense que estaban muy metidos con Tammany Hall Mm. y el que quería que ganaran, el regidor que quería que ganara Tammany Hall, eh, a favor, o sea, que la mafia buscaba que ganara también, era al contrario a este güey. Ok. Entonces, lo que hicieron es este cabrón, sabiendo las conexiones que tenía su familiar, que está muy cagado porque así fue, o sea, en realidad no tuvo que ver con el familiar, sino que el familiar la iba a delatar, a decir, ah, esta morra que sabe qué, bla, 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 Se mueve sabiendo todo con ese todo este pedo. pedo. Y Trigger Mike lo que hizo, si ese es el problema, acabamos con el problema. Y mató a la esposa, güey. Para Ay, decir, aquí güey. no hay conexión, güey. Sí Entonces, no está cagado. sí, no, no está cagado. No, no, no. A lo que me refiero es, ajá, Sí, sí, sí. era de gatillo O muy, sea, muy cuando se tenía fácil. que hacer, Lo lo hacía, hacía sin ajá. ningún... O sea, no se tocaba el corazón, pues. Ok. Y era un poquito más psicópata, por así decirlo. O sea, Ujú. no tenía pedos en matar a su Sí, o propia sea, esposa, güey, por un frío pedo. de a madres de que, a ver, Exacto. esto me va a generar un problema, Sí, pues ni vamos siquiera, removiéndolo. exacto, porque yo lo que vi es, ni siquiera es de que, güey, con eso yo voy a ser el que tenga un puesto, o esto me va No. a poner al lado de los, nada, Era para güey. quitarle el pedo a alguien más, Así es, pues. güey, Verga. así es. Entonces este cabrón así, nada más que, obviamente, la policía empezó a investigar, o sea, primero dijeron de que, ah, estás con la mafia, y, bueno, ni ¿La siquiera la qué? policía, ajá, Ajá. ni siquiera la policía, güey, o sea, la gente que estaba a favor del otro güey, porque ellos dentro de Harlem sí tenían control total de la policía. Este, O sea, no lo estaban buscando como tal, pues. no, nada más, o sea, lo investigaron y a la hora de investigar, pues sí le salió ese pinche asesinato y entonces dijeron a la verga, lo meten a la cárcel y entonces se queda la 116 pues como que Sin sin un líder. cabeza, ¿no? Ujú. Entonces ahí estaba en la comisión, estaba entre que se forma la comisión, quién va a quedar, quién no queda, Luciano, o sea, juntándose con Profachi, con todas las cabezas, así como ese pedo, y no era un tema importante ¿Quién pero tampoco chingados iba a lo estar querían, ahí? ajá. Ujú. Entonces fue de que, güey, pues ¿quién se queda, güey? Pues ahí está Salerno. Ajá. Ujú. Pero, o sea, la misma gente, los mismos, güey, no fue de, güey, yo me quiero quedar, no me quiero que, yo me quiero quedar. Ah, o sea, no se peleó el puesto, No se pues. peleó, güey, fue de que, güey, pues ¿a quién dejamos? O sea, esos güeyes dijeron de, no sé cómo le van a hacer, queremos seguir teniendo el control, obviamente, pero es su problema. Sí, que es un lugar que no vamos a perder, Ajá. pero estamos ocupados acá, Sí, cabrón. Ustedes sí. arréglense. Ok. Entonces Salerno lo que dijo o hizo fue, pues, güey, ahí vean todo lo que yo puedo hacer, yo les puedo Ajá. enseñar a cómo hacer O este sea, como pedo. el clásico de si no tienen pedo, pues yo lo hago, ¿no? Ajá. Como la Al niña de cabo los yo sé todo. plumones, ¿no? Ajá, O sea, exactamente, güey. sí, mija, ya, vente. Nadie más se quiere aventar la chamba. Así Ok. de, ah, yo me la rifo y pues les enseño cómo le hago para meter tanta lana porque era el que más metía, güey. Y que llegaba limpio y no Ajá. llegaba vergueado. Exactamente, güey. Así de, güey, ¿cómo le haces para nunca tener un putazo? Ah, no, pues simplemente sé tratar, ¿no? Ah, ok. Entonces, queda ese güey. Mm, sí tenía ese power, pero no fue de que, ah, no mames, güey, o sea, a punta de vergazos, no. O sea, fue circunstancial, pues, que Sí, quedara. muy, muy circunstancial. Y ya dijo, sí por los méritos propios, Ujú. pero sí fue como que no lo buscó nunca y todo ese pedo, que eso está también chingón. De hecho. Y ese güey queda entonces a cargo de Harlem. Ujú. Entonces ahí sí, su mentalidad, su forma de hacer las cosas la impregna en todo Harlem, güey. Y aquí es cuando ahora sí nuestro protagonista va a despegar, güey. Ahí va a decir, ahora sí, Ok. cabrón. ¿Eso O en qué sea, año fue, más o menos? esto estamos hablando que fue en el, después de la, porque todavía estaba la prohibición con Trigger Mike. Ujú. La verdad es que no tengo la fecha. Ah, sí, 1948. 1948. Ah, ok. 1948. Sí, te iba a decir que fue después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda esta etapa de la Primera Guerra Mundial y todo ese pedo. Ah, perdón. Sí, tengo que aclarar. Luciano no era que tuviera, que estaba armando la comisión. Ya estaba armada la comisión, pero a Luciano ya lo habían deportado. Él ya estaba En en Italia. Italia haciendo el paro, porque acuérdense que le hizo el paro Ujú. a las tropas estadounidenses. Sí. Entonces estaba ya, no era tanto, pero entonces ese güey desde allá como que dijo, y aquí estaba la competencia entre Genovese y Costello de Ujú. quién se iba a quedar con la familia de él,
Entonces ahí fue como que, güey, tú, o sea, Háganse ustedes bolas. decidan. Entonces llega Salerno, un güey así, pues arre, yo me hago cargo de todo ese pedo. Ujú. Este güey entra y otro, o sea, ¿qué significaba? Más bien, ¿en qué situación ahora estaba 20 años después Harlem? Ya empezaba a cambiar de ser totalmente italiano a empezarse a poblar de negros por la Segunda Guerra Mundial. Ya. La Segunda Guerra Mundial, lo que sucedía es, obviamente, los gringos se llevaban de primera línea a latinos, a negros, a italianos incluso, y es muy evidente, bueno, mi fuente, o sea, más bien, una fuente muy fácil de identificar esto es cuando nosotros vemos cualquier película de la Segunda Guerra Mundial basada en hechos reales, los apellidos son italianos, vas a ver a negros, Ujú. vas a ver a latinos y son los de los putazos, ¿no? Band of Brothers de HBO, Pues está bien triste, pero lo siguen haciendo, güey. El hecho de claro. que ofrecen de que, ¿estás aquí ilegal? Un join the army Ujú. y te arreglamos tus papeles, ¿no? Y pues es Si la manera. regresas, ¿no? Ajá. Así. Dios quiera primero que regreses. Si logras regresar, Sí. te arreglamos tus papeles, ¿no? Entonces, pues tiene mucho sentido Digo, porque vamos a la traer, raza. ¿cómo se llama esta madre? El postraumático. Ajá, estrés postraumático. Pero Ya Green con tu green card. pero vas a vivir. Si hay gente que se casa, no se crean, eso fue un chiste, Ajá. perdónenme. Sí. Pero sí. O sea, la neta, todos los inmigrantes siempre ha sido, pues es, güey, vete a la guerra, te arreglamos todo el pedo y ya no tienes que chambear porque vas a chambear allá, ¿no? Entonces, Ajá. pues es como O sea, la sí salida tienes que fácil. chambear. Ajá. De hecho, sí tienes que chambear sin una pierna, con lesiones, Ajá. con estrés postraumático. Te vamos a bajar un poquito los porcentajes taxes, de... vas a Exacto. tener descuento en todos Ajá. lados, güey. Pero tienes que trabajar. Así de que... Sorry. sí. Ni Esto pedo. no cambia. Pero mira, ya eres legal. Sí, pero ya eres legal, exactamente. Pues sí. Lo mismo, o sea, obviamente no es una práctica nueva y entonces esto provoca que Harlem, al ser una zona con mucha densidad de población, o sea, había muchísima gente la que vivía ahí porque primero fueron los inmigrantes los que llegaron ahí, ahora eran los veteranos de guerra, por así llamarlos, llegan y sobre todo viene mucho negro, o sea, eran Ok. todo este rollo y aparte viene el American Dream, que acordémonos que aquí Frank Lucas, que aquí vamos a ver a partir de aquí cómo se empiezan a cruzar historias, ¿eh? Cómo va a haber de personajes, ahorita les voy a decir, de Que se empiezan personajes, a sí, mezclar güey, ahí. o sea, por eso digo, Tony Salerno fue punto crucial, güey, fue punto clave, fue una encrucijada entre varias cosas, personajes, elementos, momentos Ujú. que le dieron a la mafia este upgrade, este avance Claro. y decir, no mames, o sea, ¿cómo Sí, llegaron que a se ser aprovecharon de todo lo que estaba pasando y todo? ¡pum! Tú, Vámonos para arriba, a huevo. mira, yo ahorita voy vamos a entrar en detalle en esas cosas. Pero bueno, entonces a él le toca este cambio, o sea, esta transición entre ya no es totalmente italiano y ya empieza a haber otras minorías, porque en ese entonces, al ser inmigrantes, ellos eran minorías. Ahora las Ujú. minorías empiezan a ser los negros, Latinos. los latinos, todos estos güeyes que venían o de inmigración o que venían también bueno, no de inmigración, de migración y también venían como de la guerra. Regresando. Exactamente. Entonces Estados Unidos les había prometido justo eso y pues vamos a meterlos a los que lleguen a Nueva York, ahí a Harlem, a Harlem, a Harlem. La densidad de población se fue por las nubes, pero esto que Bestia. provocó a mayor gente, mayor personas a las que la mafia podía extorsionar o el crimen Claro. organizado podía extorsionar. Bueno, la mafia, porque Sí. ya No, mandaba y la mafia. aparte venían loquitos. Sí, Entonces, ¿qué claro. haces? Los vuelves adictos, ¿no? Los O vuelves sea, adictos. les empiezas a vender cantidades cabroncísimas Y no de solamente, droga, güey. porque eso está bien interesante, güey, porque si te fijas, en 1900, o sea, la heroína empezó más fuerte entre mediados de los 50 y mediados de los 60, Ujú. una década más adelante. Pero si vienen con todo este pedo, este güey hizo muchísima lana con apuestas, güey. Muchísima. Ok. Eso está bien cabrón. O sea, la gente llegaba y los haces adictos, como tú dices, pero no necesariamente A a una las drogas, sustancia. ajá, sino A- al apostar y al al dinero apostar, fácil, al dinero fácil. al sueño americano, güey. Ajá, De que aquí exactamente. lo voy a lograr y Totalmente. Entonces aquí se junta, o sea, ahí llega y todo ese pedo qué de... culero, Y este cabrón güey. de decir,
güey, aquí, o sea, aquí lo vamos a hacer. Aparte, acuérdense que era huevo. O sea, no era Ujú. de que, güey, ¿quieres o no quieres? No, llegaban y te decían, ¿cuántos números me vas a comprar de la Para la lotería? lotería. ¿Quién vergas va a ganar? No sabemos. Que ¿Cuántos le números me valga va a madre. comprar? Sí. Ah, no, pues tantos. Entonces lo tenías que hacer. Entonces empezó a recaudar. Pero se empieza a fraccionar nuevamente Harlem. O sea, ya estaban los negros, ya estaban los latinos. Y De obviamente... hecho, aquí sí, fun fact, porque estoy viendo el mapa. Arribita de Harlem Ujú, está Washington Heights. ujú. Washington Heights es muy conocido por ser albergue de muchísimas culturas latinas, Ok, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, colombianos, de todo, o sea, de toda Latinoamérica, Washington Heights está repobladísimo y de también en puros condiciones, no, o latinoamericanos. sea, no son las mejores No, condiciones, no, no, ¿no? mames, de la chingada, Ok, literal. Hay un musical muy bueno, si pueden verlo, ¿qué se llama? pero Washington Ah, Heights. ok, Pero sí, o sea, esa zona en específico de New York está repleta de latinos. ok. Ah, pues es parte del fenómeno Ujú. migracional posguerra y parte, o sea, al tema que nos atañe a nosotros es parte de que este güey, cómo le vio el beneficio a ese pedo. Porque te digo, se empiezan a fraccionar y empieza ya a ver aquí, y obviamente, pues también empieza a haber crimen organizado Ujú. entre las facciones, y entonces empieza a haber una cuestión de que los italianos empezaban a decir, no, hijos de la verga, nosotros mandamos, y nosotros mandamos, y nosotros mandamos, y Tony Salerno dice, "Shh, no sean pendejos, Así no güey. es. No, déjenlos. O sea, ellos llegaban y decían, eh, eh, págame, güey. Dame a mí la lana y todo ese pedo. Y, y entonces era un conflicto, güey, entre yo no, yo por qué te voy a pagar, güey, si a lo mejor yo ya tengo mi propio gang a quien le pago, bla, 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 lo que tú quieras. Este, Sin embargo, Salerno lo que dijo es, güey, déjenlos que se hagan bolas, o sea, que se cobren, que ellos hagan, o sea, ¿quieres hacer tu propia lotería? ¿Quieres hacer tu Ajá, propio ¿nos lo que quieres tú copiar el quieras? negocio? Sí, hazlo. Adelante, Nada más no me te va a vas a dar una rendir. comisión. Ah, ok, Me ok, vas a dar ok. una comisión. Tú encárgate de cobrar, tú encárgate de todo el pedo, bla, bla, bla. Nomás a la hora de la hora, ¿quieres ser en Harlem? Simón, Dame una dame, tajada. ¿cuánto, güey? Pues una mamadita, güey. O sea, dame poquito. Dame esto, dame el otro, Ujú. bla, bla, bla. Ah, ok, ok. Nada más que va a ser por persona. Entonces, Ah, ok. mientras más iba creciendo Harlem, Más más le iba varo. conviniendo a este güey. No, y era chamba menos para ellos, ¿no? O sea, Así es, porque ya güey. nomás le llegaban a cobrar al que estaba organizando todo. O sea, no Así tenía es. que ir con una persona, una persona, una persona. Ah, huevo, güey. Este güey se Hizo decía, como su sistema piramidal, güey, el vato, así, güey. así es, güey. Y ya, pues, y él ni siquiera reclutaba, güey. Ujú. O sea, no era de que, no, tráeme. No, ok, tú quieres hacer lo tuyo, a la verga, Hizo su hazlo, güey. outsourcing el vato. Sí, exactamente, güey. Hazlo, güey. Nada más a mí me vas a pagar. Entonces, aquí empieza la cabecita de Tony Salerno A a decir, huevo. güey, aquí le vamos a Quítate de dar. pedos y que nos sigan pagando y Así listo, es. güey. Este güey lo Sí. que hace, algo bien importante, güey, que hasta que se murió, bueno, más bien hasta que fue a dar a la cárcel antes de morir, o sea, él murió en la cárcel, Ok. era, yo no se salió de Harlem. Tenía casas Tenía casas y En mamoncísimas. todos lados. Sí, en muchísimas partes. Tenía en Miami, tenía cerca ahí del Bronx, tenía una casa mamoncísima, muy cabrón, pero nunca se salió de Harlem. Sus headquarters los puso en Estaban el en Harlem. Harlem, que es a lo que voy. O sea, esas eran sus casas como de vacaciones, por así Así decirlo. es, Ok. ajá. Él trabajaba, su oficina era ahí. Puso un club que se llamaba Palma Boys Social Club. Está bien, Está perro. bien perro, güey. De hecho, quiero ir, todavía existe. Ah, qué chido. Sí, güey. Palma Boys Social Club y a ese güey ahí se sentaba, güey. Ahí se Ya. sentaba y No, llegaban pues los ahí, y güeyes ahí podía ver todo lo que pasaba en Harlem. O sea, estaba y enteradísimo de estaba todo el pedo. presente, güey. Claro. O sea, no, exactamente, estaba enterado de todo. No llegaban y le contaban de que, oye, hubo un pedo, oye, y Así desde el lejos vato de decía, que, güey, bueno, yo no. estuve el miércoles ahí, güey. Claro que Sí. no, güey. O sea, Y la gente, sobre todo, la gente lo veía y decía, aquí está este güey, aquí está este no güey. me puedo Uno, pasar de lanza. exacto, no me voy a pasar de lanza. Y dos, qué perro, a este güey. Le importa Harlem. Ajá, le importa Harlem y todo ese pedo. Nunca hizo así como que nada ahí, Ujú. pero lo sentías que estaba ahí, ya con eso dices, está Ok, bonito, o sea, está está bien que padre. me Sí, cobren, pero bueno, mínimo el que me cobra, ahí está todo así el es, tiempo, güey. así es. Y Ok. ese güey dicen que se pasaba literal
una jornada laboral, 8 horas, En sentado, Harlem, sentado ahí en su club. recibiendo dinero, güey. O sea, que todo el tiempo llegaba gente a darle Qué dinero y chida dinero y chamba, dinero. güey, Sí, ¿no? güey, fue lo que dije, no mames. Y ya se iba y que algunas veces, me parece que 1 o 2 veces por semana, se iba con sus hijas, tenía 2 hijas, a equitación. Les mamaba la equitación a las hijas, se las llevaba Pues a un sí, club de hípico. gente de varo. Exactamente. Y luego los fines de semana se iba a su casa de descanso en En el Florida. Bronx, en Ajá. Florida. Ok. O en la del Bronx, a gusto, güey. Y llegaba todos los días y allí estaba. Pero era un cabrón que veía todo A y huevo. pensaba todo. Y a eso, o sea, ahí inició ese güey, ese pedo. Entonces, crece a tal manera que llegó un momento a mediados de los 50 en la que, a diferencia de todos, solamente él, recaudaba por semana $1 millón, güey. Él. Por semana. Nadie más en la historia de la mafia lo había hecho, güey. Por semana, él nada más. Y lo tenía guardado arriba en una bodega. O sea, la gente decía sabemos que ahí está en cajas de zapatos. Ahí guardaba el dinero, güey, y ahí lo tenía. Y era su caja chica, güey. Y eso No, llegaba a ma. recolectar, güey. Sí, güey. Era Oye, su para caja esto, chica. imagínate, debía de haber un güey que tuviera de chamba ir a comprar zapatos, güey. Sí, Para poder sí. tener más Tener cajas de tanto, güey. zapatos. Exacto, güey. Me hacen falta más. Yo voy y compro, güey. Güey, yo necesito. Sí, güey. Está muy cabrón. Verga, güey. No, es En- que es un chingo de varo, güey. Ajá. O sea, no ves tanto varo en tu vida, güey. O sea, No. mucha gente no lo ve tanto varo en su Y vida. Y ese güey en semanas en lo puros tenía billetes ahí. chicos, güey. En puros No billetes mames. chicos, así de que llegaba y recolectaba todo ese pedo. Y dejaba a todos trabajar, güey. Entonces, a mí me vale ver. Otra cosa, al ser de la old school, esto es importante porque esto sí lo marcó. Al ser de la old school, nunca le gustaron las drogas, güey. Entonces, él no permitía que su pandilla, porque aquí todavía era capo, aquí, bueno, ya era capo, ya existía la estructura familiar, Ujú. y él era capo obviamente de Harlem. A él decía, En Harlem nadie, no se no, mueve nada. no, los italianos, la No familia, no movemos. movemos nada. Ellos quieren mover, no hay pedo, Me porque me pagas vas a mi dar. tajada. Exactamente, me vas a dar, pero yo Ok. no. O sea, a mí Sí, o no sea, me... sí, había negros que movían drogas, Era su le problema. daban su varo a este güey, pero él nunca manejó drogas como tal. Así es. Ok. Y sí había negros que movían drogas, porque vamos al siguiente upgrade que hizo ese güey. Ese Ok. cabrón, entonces empieza a tener todo ese pedo. Obviamente, si empiezas a llevar esa lana a la mafia, se empieza... pero espérame, tengo que aclarar algo. Ese dinero era su caja chica de él, o sea, personal, güey. Entonces recaudaba más, no se sabe cuánto, y Y varias fuentes sí y decían, era lo que mandaba. exacto, dice todo lo que subía, güey. Todo Ay, lo que él güey. subía y él se quedaba con su milloncito ahí por semana, güey. Por semana y de caja chica, o sea, pues ahí movía entre que sí y que Ujú. no, entre lo que hiciera falta, güey. Pero todo lo que subía, nada más de sentarse A ahí a cobrar esperar. Y ahí. obviamente los güeyes, los que tenía a cargo, sí a meter presión a los güeyes de, güey, no te vas a pasar de verga y nos tienes que traer esa madre. Ujú. Pero dicen, él ni siquiera se movía, güey. O sea, él ni siquiera tenía que andar amenazando ni nada. Él llegó a un acuerdo de decir, hagan lo que quieran, güey. Cada quien hizo o sea, nosotros mismos hicimos ese pedo. Nada más que, pues, llegamos primero, güey. Entonces nos tienes que pagar. Tú haz Claro. tu cagadero, quieres vender droga, quieres vender lo que tú quieras, hazlo, güey. Nomás Sí, a mí y me si no pagas. me quieres pagar, seguro ahí sí No, ahí había. sí, porque no era un güey sin huevos. Era Claro. un güey con muchos huevos, que voy a mencionar una, porque eso sí, él se dejaba guiar mucho por la parte del negocio. Él sí lo veía de manera fría de decir, es negocio, me conviene, lo hago. No es Ujú. negocio, no me conviene, a la chingada, güey. Ni me meto acá. Ni me meto, güey. Entonces, este güey, te digo, empieza a surgir, ahora sí, viene un boom, se acercan los 60s o sea, a mediados de los 60s y a principios de los 70s Ujú. viene el boom de la heroína, ¿no? Que ya lo vimos con el episodio de Frank Lucas, también lo tenemos. Escúchenlo, está bueno, cómo explica cómo va creciendo. Y existía una persona ahí dentro de Harlem que sí movía la droga y era negro y era muy famoso y se llamaba Bumpy Johnson. El Bumpy Johnson mentor. fue el mentor de Frank Lucas. Ese güey empezó a tener muchos pedos, si ven la serie
The Godfather of Harlem. La voy a ver pronto, lo prometo. Sí, güey, sí, vela. Todos véanla, está buena. Novelesca, pues está buena, o sea, vale la pena. Empieza a tener muchos problemas, bueno, más bien, ese güey empieza a crecer vendiendo heroína, se empieza a crear como problema dentro de Harlem o ¿cómo le quiero llamar? Como cuando es algo como que no es costumbre, güey. ¿Cómo se le llama? Como fama, una fama. Ok. Se empieza a crear esta fama De que en Harlem de que en Harlem hay había todo ese pedo. ok. Acuérdense que hablamos con Frank Lucas cómo se llenaba la calle Sí, y no hay dejaban calles pasarlo el completas, transporte público y todo ese Simón. pedo. Bueno, todo esto inició con Bumpy Johnson. Ujú. Dentro de la familia Genovese, que es a la que pertenecía Fat Tony, había facciones en las que eran renuentes a, a, El uso a- de drogas y a- eso. no, a dejar de lado o a dejar que trabajaran otros que no fueran Ok. italianos, O sea, ellos ¿no? querían controlar Ajá. todo, sí o sí. En una de las reuniones de la familia, Fat Tony dice, yo no quiero, o sea, a mí la droga no, pero yo no tengo pedos en que otros lo muevan y yo les voy a cobrar, cabrones. O sea, arre. Entonces, ahí el boss, eh, pues dice, dense, cabrones. O sea, yo no tengo pedos, a mí denme y hagan lo que quieran, güey. Ujú. Entonces, Vincent Gigante, o Vincent Gigante, pero pues para que no La suene así, ajá, pronunciación. exactamente, eh, dice, pues entonces yo quiero yo sí voy a vender heroína y voy a venderla en Harlem. Y a la hora de entrar a Harlem, tiene obviamente un conflicto con Bumpy Johnson, ¿no? Ok. Salerno dijo, ¿quieres? ¿Y te vas a dar te vas a dar de putazos con él? Dale, nomás me vas a dar una tajada. O Ujú. sea, tú ensúciate, güey. Sí, o sea, tú arréglate con él. A mí me vale madre Sí. mientras me des mi dinero, Si te vas a básicamente. agarrar a vergazos, agárrate a vergazos. Si no, 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 me vale madre. ¿Vas a vender en Harlem? Me vas a dar a mí. Ujú. Así como ese güey. Entonces ese güey dijo, sí, yo no tengo pedos. O sea, va. Entonces empieza ese pedo o sea, se empiezan a A unir, pelear, ajá, ajá. no a unir, a pelearse, La zona, Bumpy, pues, así es. Y, gigante. ajá, este güey, y si es una pelea constante entre uno y el otro, queriéndose meter y todo ese pedo, tanto que llega a ser un conflicto importante para la Para... comisión. Ok. La comisión ya empieza a decir, güey, ¿qué pedo? O sea, Arréglame esta sí, mamada, o güey. sea, ya tenemos un chingo y se está viendo un putero, o sea, viene el problema, que era lo que decía toda la vida Fat Tony Salerno, es la droga, llama mucho la atención, por eso no le gustaba. Sí, es el spotlight en chinga. Entonces la comisión empezó a sentir el spotlight por la droga, por la cantidad de droga que se vendía, y aparte es de que en las noticias de, Acaban de matarse tres exactamente, cabrones güey. por un pelea de banda Exacto, entre güey. güeyes de droga, Hubo que güey. sabe que lo habla. Entonces ya era mucho y ellos decían, güey, ya, ¿qué podemos hacer? Entonces la comisión, hasta este punto, Salerno, pues era un capo, traía su buena lana, sí sabían de que, güey, ese güey es un muy buen trabajador. Imagínate en tu empresa, tienes un güey tan bueno que no hace ruido, pero Ujú. sabes que si te le das eso, lo va, Y sí, que te güey. está Y que generando me está billete a lo generando. perro, güey. Entonces así era Salerno, güey, así de que así. Y entonces dicen, ¿quién chingado nos puede solucionar ese pedo? Y entonces otra vez Salerno al estilo de, pues yo Yo. conozco a ambos y aparte pues yo mando en Harlem. O Ujú. sea, este güey y este güey, los dos Me me están responden a pagando. mí, Ajá. ajá. Entonces yo me siento y yo calmo el pedo, güey. Entonces este cabrón lo que hizo es calmar el pedo, decirle a Bumpy, mijo, de usted para aquí para acá y usted, mijo, de aquí para Les acá. dividió Y todos Harlem. tranquilos. Sí, o sea, simplemente les dio territorios, güey. Ajá. De tú aquí para acá y tú para así. Siempre hubo así como que riñas de yo te chingo aquí y acá. Pero les dijo, ya, a partir de hoy, tú no te cruzas esta línea y tú no te cruzas esta línea y listo. Entonces les Ok. arregló un pedo y de la comisión dijeron, chingado, este güey le O sabe. sea, también saben Sí, mediar acá con pinches gangsters, su pedo. así es. Entonces es de que, este vato sí le sabe. Pues, ¿quién es ese güey? ¿No? Y todo el pedo. O sea, de que, ¿qué pedo? Entonces, la familia Genovesi, eh, o sea, ya voltean a ver y dicen, cabrón, o sea, este güey y toda la comisión. ¿Qué sucede aquí? Otro contexto importante es,
Gambino, la familia Gambino, era Ujú. la que estaba mandando ahí. Aunque no había, se supone, una comisión, más bien, un capo de Tutti Capi, o sea, un boss of bosses, este, sí había de repente familias que tenían un chingo de power y otras familias que, ay, ahí, Ajá. por ejemplo, la realidad es que los Lucchesi nunca han sido como que tan relevantes y ni siquiera tienen capos o mafiosos tan relevantes, Ok. Entonces, salvo uno que otro rata, güey, que entonces tuvieran. llegaban, o sea, podía llegar una familia y aprovecharse de una familia más leve y decir, ah, pues, ¿qué te parece si te ayudo, ¿no? Ah, Con este pedo y te quito un pedazo de tu... Ok. ajá, exactamente. Justo eso pasó. Los Gambino, por qué tenían mucho poder? Estaba, bueno, todavía estaba Carlo Gambino, o sea, como Mm. tal, como voz. Y ese güey hizo una estrategia, está bien perro porque es como una empresa, es una estrategia de, órale, mis cabrones, nosotros, o sea, para estar presentes en todos lados hay que tener un chingo de soldados. Y llegaron a tener 500 soldados y más de 1,000 asociados en No todo Nueva mames. York, güey. 1,500 Cabrones personas en rondando. chinga, güey. Y entonces ellos tenían una expansión agresiva, güey. Ujú. Esto no es de nadie, esta esquina no es de nadie, a la Y verga, ahora ahora es es mía, mía. güey. Ujú. Entonces entonces ahora es mía. Entonces se expandieron muy cañón y no había una restricción como tal de las zonas de limitación de decir, era nada más esto ya está tomado, no te puedes meter, al momento de la comisión no te puedes meter, pero si esto no está tomado, es Adelante, mío, es güey. tuyo. Y yo saber, entonces, agresivamente la familia Gambino, por medio de Carlo Gambino, lo que hicieron es eh, expandirse en todo ese rollo. Y aparte, lo que hicieron es justo lo que acabas de mencionar. Como la realeza, Ujú. por medio de una boda, se juntaron con los Lucchesi, güey. Un hermano de Carlo Gambino se casó con, me parece que la hija o nieta De los del Lucchesi. boss de los Lucchesi y se casaron. En la boda le dio $30,000 de regalo Carlo Gambino, a cambio de que este güey sí le cediera territorio. Este güey sí dijo, ah, bueno, yo No voy a trabajar en mames. lugar de hasta aquella calle, Hasta acá, cinco me cuadras regreso para acá acá. poquito. Obviamente eran las cuadras que le interesaban porque estaban cerca del aeropuerto. Y Ok. había mucho robo de aeropuerto. O hay mucha cercanía con el aeropuerto, pues te ayudan muchísimas cosas de contrabando. Ujú. Entonces todo eso le dio crecimiento a la familia Gambino. En este entonces, ese es el contexto, regresamos, Salerno estaba o sea, Fat Tony estaba Con en los ese Gambino. contexto. No, estaba con los Con los... Genovesi, Ah, ok. pero me refiero a que su familia no era la que mandaba. No había, no era una top, No, pues. sí estaba pues sí había todo ese pedo porque Vito había sido una verga y había Ujú. dejado las cosas muy cabronas y era un güey muy duro en cuanto al gatillo, pero él cuando entra o cuando tiene la visión de la comisión, cuando la comisión ya lo toma en cuenta, pues Genovesi era como las otras, güey. La que mandaba era Gambino, ¿no? Ya. Entonces, eh, lo que sucede es, viene aquí, sí, una coyuntura, una situación Ujú. que le ayudó a lo que él quería hacer o a lograr hacer a lograr hacer lo que él quería o lo que alguna vez hubiera querido. Se enferma Carlo Gambino, y pues se tiene que Retirar, por como así que decirlo. retirar, Ajá. Hacerse un exactamente. ladito. Ajá. Y a la hora de que se enferma, pues entonces su poder como que disminuye. Ya no había esta visión de, güey, vamos a expandirnos, vamos a expandirnos. Eh, ya era, empieza a haber conflictos entre quién va a quedar a la cabeza de la familia. Y entonces su poder baja. Obviamente, los Lucchesi, al ya no tener la responsabilidad de responderle a Carlo Gambino con lo que le había pagado de la boda, todo ese pedo, Ujú. pues ya no habías la cabeza, entonces fue así. Y entonces ahora la mafia muta gracias a esta idea de Salerno, que es a la que les voy a contar a continuación, de expansión agresiva, agresiva de rápida y agresiva también de bala, Ujú. de putazo, de extorsión, no, así de salvaje, a legitimizarse. Ok. ¿Por qué? Porque lo que hizo es, cuando entra bueno, el contexto, ese es Nueva York. Ajá.
nos vamos a Estados Unidos en general. Aquí está pasando lo que vimos en el capítulo 10, o sea, en el último capítulo de la temporada pasada con Alan Dorfman. Del banquero. Así es, el banquero. Él lo que está haciendo es entrar. ¿Se acuerdan que él ayudó junto con Hoffa, con todo el Chicago Outfit a entrar a los sindicatos, güey? Es este mismo claro, tiempo, güey. En este momento la mafia, porque ellos al ser parte de la comisión llegaron y dijeron, los sindicatos, güey. Los sindicatos allá en lana, todo Flujo ese de pedo. dinero, toda esa Nada chingadera. más que los de los camiones, pues ya los tenemos nosotros, ¿verdad? Dijo el outfit, güey. Entonces, pues sí estaba buscando la mafia de Nueva York, las 5 familias, buscar cómo, pues, cómo nos podemos meter nosotros en los sindicatos y, este, llega el momento, este es el momento idóneo para que Fat Tony le eche cabeza y diga, a ver, vamos a hago? entrar a ese pedo. Pues ni siquiera se lo preguntó, como que dijo, aquí mero, papi. Una vez, fíjate, en este tiempo, por una cosa, o sea, cosa aparte, es que Fat Tony a la hora de tener tanto dinero, ese dinero lo tenía guardadito ahí y luego también obviamente le caía por otros lados y todo, entonces a ver en dónde lo metía. Se empezó a meter en todo lo que podía y cuando estaba en ese pedo, un día se mete a financiar una pelea de box, pero era la pelea de box, güey, Ok. que iba a ser en Nueva York. Vamos a hacer un episodio porque me puse a investigar cuando estaba investigando esta Y madre. te salió un chingo también. Todo lo que ha habido de box y la mafia, güey. Cómo se ha metido la mafia. Es que como al haber mucha apuesta, a la mafia Ahí le la interesa, mafia güey. tiene que estar ahí Sí, güey. metida. Entonces, querían pelear al mejor boxeador del mundo. La verdad es que no me acuerdo de su nombre y no es tan relevante. Ujú. Contra el mejor boxeador de Estados Unidos de ese momento, y le pongo comillas porque pues es relativo quién es el mejor y bla, 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 y aquí pueden decir en ese momento era Ali o en ese momento era el que ustedes quieran. Bueno, entonces juntan, o sea, dicen, güey, llega el promotor un día conociendo. ¿Por qué? Porque a la hora de las apuestas, importante, o sea, el caminito ahí estaba. Les mencioné y te mencioné hace rato este güey se metía muy cabrón en las apuestas. Entonces, Ujú. obviamente, él sabía qué deportes eran buenos para la apuesta y cuáles iban a ser redituables, ¿no? Estando en este pedo de apuestas, obviamente un día conoce a un promotor de boxeo y le dice, yo quiero pelear a este güey contra el mejor de aquí para ver cómo chingado, o sea, pero no tengo la lana, güey. Ok. O sea, a ver quién de veras es el más verga, pero no tengo la lana de cómo hacerlo. Y ese güey le dijo, no te apures, güey. Yo me encargo de Yo me encargo. Y arreglarlo. le dice, sí, güey, pero no nomás es la lana, necesitamos el mejor lugar para que la pelea sea lo que tenía que ser, güey. Ujú. Entonces, en ese entonces, el mejor lugar era el Yankee Stadium. Y Salerno, con la mano en la cintura, porque estaba cerquita de esa Dejarle, madre, le ajá. dijo, no te preocupes, yo voy y Yo hablo con la consigo. gente de ahí, güey. Entonces fue y les consiguió el Yankee Stadium Para una para una pelea pelea de de box. box, güey. Y justamente cuando se sienta, le dicen, sí, güey, nada más estamos terminando de remodelar el Yankee Stadium. Entonces, porque lo inauguraron en el 28 y en esas épocas lo estaban remodelando. Y este güey dice, ok, nos esperamos a que lo remodelen Ujú. mientras hacemos toda la negociación y todo ese pedo. Y en esa negociación conoce a la persona que lo estaba remodelando, gente de la construcción. Y entonces este Ok. güey se empieza a hacer compa de ese güey. Este güey obviamente a toda madre, un güey que te caía chingón. Y aparte era uno de los capos más cabrones de la mafia. Te lo haces compa porque te lo haces compa, güey. Claro, de ahí agarras ya el conecte. Sí, Perrón. y si no, pues sí, aunque sea por miedo, güey, Ujú. dices, no, pues este güey. Entonces este güey, se hacen amigos. Cuando llega, entonces, este es el contexto previo. Salerno se va a la comisión, o sea, más bien se acerca a la comisión. Ujú. Se acerca, no era parte de la comisión porque solamente te podían ser los voces o los consiglieris. Claro. Entonces, se acerca a la comisión y un día de que, güey, en Chicago le está yendo de huevos porque se metieron al sindicato de los transportistas, hay que meternos a un sindicato. ¿Cuál será bueno? Y otra vez Salerno de, güey, La construcción. yo conozco a alguien de la construcción. ¿Qué sucede? Aquí viene un boom, uno de los booms más importantes, si no el que más importante, de la construcción en Nueva York, güey. En esta época se construyeron todos los rascacielos post Segunda Guerra Mundial.
todos los rascacielos, o sea, post y muchos años después, ya estamos hablando de los 60 y todo ese pedo, todos los rascacielos, todo lo que conocemos fue aquí en este momento. Entonces era este boom, güey, ahorita es cuando. Y había muchas concesiones porque querían crecer la ciudad, muchas concesiones de, güey, el que tenga dinero, que construya, cabrón, Ajá. ¿no? Pero estos güeyes no eran legítimos, o sea, no tenían esa madre de empresas. Y lo que hicieron fue, pues bueno, en lugar de crear una empresa, entremos detrás de una empresa. O sea, como dándole dinero, Ajá. pues financiándole. Pero luego se dieron cuenta de que era muy fácil que Rastrear. exactamente, que los rastrearan. Entonces, Fat Tony junto con otras personas, no es el único, aclaro, para que no se vayan al que me va a De que, decir, no mames. llegaron con una idea buenísima, güey. Y hacer un consorcio, y le pongo comillas, güey. Estos güeyes lo que hicieron, era un consorcio, pero era ficticio, güey. Lo que hicieron es, ok, por un lado, ya se metieron con la industria de la construcción, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos llegar a tener poder aparte de solamente financiar aquí? Porque tenían que financiar de poquito en poquito. Nosotros, ¿cómo podemos decidir a dónde va a ir el dinero para que esas empresas nos laven el dinero y se venga para nosotros, pero que sí se vaya con... O sea, una licitación, ¿cómo podemos asegurar que Claro. sea con nosotros? Vamos a hacer un consorcio. Pero este consorcio no existía como tal. Ujú. Ellos le llamaban The Concrete Club, el club de concreto, güey. Eran máximo 5 empresas, güey, que ellos decidían. Y entre Ellos ellas decían- hacían las licitaciones. Entonces ellos, ¿quién quiere, güey? No, pues yo. Ok. Entonces, Simón, este güey me Pasan late. nuestras 5 Ajá. empresas, las 5 van a Me meter vas a un dar proyecto. tanto porcentaje, yo me encargo del sindicato y tú, güey, tú que estás licitando, gobierno, Ahí se te la van vas a mis dar a él. proyectos, ajá, Sí. y estos son... Este güey te la puede dar. Y tú se la vas a dar a tal, y tú se la vas a dar a tal. Y entonces, lo estoy contando de una manera Sí, muy simplificada, general, ajá. porque creo que es una historia que tengo que contar específicamente, porque es una Ok. maravilla. Cosa cuando vi este pedo dije, hijos de la chingada. Ellos lo crearon y las empresas se iban cambiando, güey. Claro. Ah, tú ya, la chingada, la que sigue, güey. Sí, para no la dejar que sigue, rastro, pues claro. que todo fuera lo menos obvio posible. Ah, la Hijos que de sigue, ahora perra. quiere así, así, así. ¿Quién entró entre una de ellas? Donald Trump, güey. Y ya después vamos a tener un capítulo de ese pedo, güey. Entonces, Perro del mal. entre esas empresas que iban entrando, güey, se iban repartiendo todo. Entonces estos güeyes decidían a quién y a todos les robaban una comisión. Por un lado el sindicato y por otro lado el güey que lo construía, güey. No, y aparte eran Güey, contratasazazazazos, ¿no? cabrón. Sí, para un puto edificio, un rascacielos en Nueva York, güey. No mames. Imagínate el El tiempo que varo. te llevaba, la gente que tenías que tener trabajando, la inversión que tenías que tener, güey. No mames. Esos cabrones decidían a quién sí. No eran dueños, no necesitaban ser dueños del terreno, güey. Nada más te decían, pues tú lo vas a trabajar y tú lo vas a decir. Ujú, y ahí te va todo el varo. Esta idea fue en parte de Por Tony Salerno. Salerno. Y ese güey sí acercó a la construcción, a la mafia. O sea, sí dijo, güey. Entonces, este cabrón se queda. Si ya se había acercado, dijeron, Ya, este güey, güey este le vato es camina una bien pistola. cabrón, bien, bien chido. Y entonces, aquí viene la etapa en la que iniciamos el podcast, en la que les decía que Fortune En el 86. en el 86 lo cataloga como todo ese rollo. O sea, fueron años y años y años. Sí, fue una de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo para llegar a todo ese pedo. Sí, y además me refiero a que pasaron años, 10, 20 años, en los Para que que estos se güeyes dieran cuenta. estuvieron... No, deja tú que la mafia estuvo sacando y sacando. O sea, que manejaban el club del concreto, güey. Hijos de Así, la güey. chingada. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Dos cosas. Uno, por un lado, el FBI, que lo vemos, o sea, en esta etapa justo en la que estoy ahorita contándoles, entra el documental de New York versus la mafia, ¿no? Ok. Que se supone que es, entonces es porque el FBI, o sea, ya por muchas mamadas alrededor, ya había pasado, ya había habido intentos contra Fidel Castro, el asesinato contra Fidel Castro, Kennedy, bla, 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 o sea, ya estaba muy cabrón, el FBI ya tenía los ojos en la mafia y habían ya abierto la posibilidad de intervenir muchísimos espacios, como teléfonos en los Ujú. carros y poner micrófonos Oficinas, todo el pedo. en todo. Ya era mucho más sencillo hacerlo y estaban entonces por todos lados. Estaba este boom dentro de la autoridad de
vamos a poner micrófonos a lo pendejo. Donde sea. Ajá. Sí, que ya no era un proceso tediosísimo. O sea, que Sí. ya era de que quiero poner esto, ponlo. Lo vimos llévatelo. con Dorfman, de que le pusieron 10 y tantas, 20, ajá, que 18, todos los 19, bugs en todos sí. sus teléfonos, todas sus líneas. Todas, güey. Entonces, así de sencillo era. Entonces, viene esta etapa y empieza a ser más visible la mafia y viene esta etapa en la que la mafia se empieza a cuidar un poquito más, pero con todo el power todavía. O sea, les Ujú. valía madre. O sea, me refiero, no era que les valía madre, sino que ellos seguían teniendo todo el poder Sí, para hacer controlaban demasiado. Güey. exactamente, demasiado, güey, demasiado. O sea, Nueva York es lo que es porque esos güeyes Le eran inyectaron todo el todo, güey. dinero, güey. Todo. Entonces era, porque eso también es importante. Güey, o sea, ya no tenemos quién, o ya tenemos a todo nuestro club Ujú. ocupado. Güey, ármate una empresa, necesitas dinero, Y ahí le te va. metemos Al cabo más, es una ajá. sola vez. O tenían un prestanombre y órale, güey, tú métela. O sea, Sí, o sea, no aquí paraban, tiene pues, que... había... Era de que, güey, tenemos tanto dinero, hay que hacerlo Así es, fluir, o güey. sea, y mételo, y mételo, y mételo. Así, güey. Eso. Entonces, este güey entra y llega a una figura que fue la única vez que existió como tal en toda la historia de la mafia, que este güey era como un portavoz de De la la comisión, mafia. güey. Era el portavoz de la comisión. Todos los jefes o subjefes o algo así que tenían un tema que tratar. Bueno, ok, perdón, algo importante. ¿Qué sucede aquí? La familia que se va para arriba es la Genovesi, güey. Y todo por la lana, o sea, todo por el pedo Sí, del por dinero. el Entonces, flujo que tenían esos quienes cabrones. decidían eran los Genovesi, güey. Los demás, o sea, ellos decían sí, no, bla, bla, no quiero que bla, bla. Entonces, como de una manera sutil, Ujú. como que era algo que tú sabías, no era una regla escrita, una regla no escrita más bien. Ajá. Pero tenías que preguntarle a los Le tenías Genovese. que preguntar a él, güey. Ah, Entonces saberlo. sí, güey. Tú llegabas y Verga. decías, oye, la neta, la neta es que estoy viendo a ver si puedo abrir mis libros para que sabe qué, y este güey es de, ¿a quién quieres, güey? ¿A quién quieres meter? A tal y tal y tal. Hay uno donde dice, pues no, o sea, la neta es que no Este conozco a güey no. ninguno de ellos. Entonces ni siquiera, y ahí dice, ni siquiera lo voy a pasar al jefe. O Ah, o esto sea, que él lo vea el como jefa. capo. O Sí, sea, él como como capo jefe, todavía. pero sí, claro, como capo, güey. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, no existía esta figura hasta este momento que ahorita te voy a decir que es un acting boss. Ok. El acting boss existió y lo implementaron los Genovesi previamente a él, en el que el jefe estaba detrás, no se veía, jamás lo veías, y había un güey que actuaba como un jefe, y él decía, Ok. y él sí se dejaba ver, no intencionalmente, pero él iba y Sí, era decía, el que daba la cara como tal. como Street Boss. Ajá. Era ese güey, el que andaba en la calle y todo ese pedo, y él sabía, bueno, pues es probablemente que el FBI tenga mi cámara. Entonces ese güey era más precavido y el otro güey nada más le decía al oído, sí, no, Ujú. mueve, todo ese pedo. Entonces ese Street Boss como que muta al acting boss, y este cabrón era capaz de decidir con mucha cabeza, güey. O sea, la neta, no me alcanzaría el episodio Sí, para no. todas porque O sea, él filtraba como todos los todo, requests. Así bien de que, cabrón. güey, ni voy a decirle No, eso porque no. este pedo no va, Sí, güey. Sáquete sí. la chingada, sí. Un día o sea, es un chingo, o sea, de que a un güey le niega el hecho de que lo hagan made guy, Ajá. porque dice, es que es un irrespetuoso, güey. La primera vez que me vio, me dijo, ¿qué onda, Faltoni? Yo no lo conozco, güey. Así, güey, o sea, y está la grabación, es ¿Qué a lo que pedo, voy. pinche gordo, no? Sí, así, ¿qué onda, gordo? Güey, pues tú no puedes decir gordo, güey. Y el otro güey de que no, sí, el otro güey con el que está hablando le dice, no, pues sí, si quieres lo matamos. Y este güey de, No, tampoco tranquilo, güey, tanto, o sea, ajá. no, tranquilo, nomás O es sea, el que se va nomás a no es la made chingada, guy y güey. ya, punto. Ajá. Ok. Entonces, llegó a tener ese poder y ese cabrón llegó a administrar. ¿Qué sucede? Que el FBI empieza a ver de, todo va hacia ese güey, todo va hacia ese güey. Y lo que hace el FBI es, ya cuando hablemos de Rico, o más bien tocando un poquito el tema de la ley Rico, Ujú. como la acababan de sacar, todo lo van a ver en el documental obviamente te lo ponen de que ellos son los buenos y bla, bla. Claro. A lo que voy es, acaban de sacar una ley que no tenía precedentes, Ujú. que por el hecho de yo haberme sentado contigo a mí me podían condenar si tú habías condenado algo, porque eso es lo que dice la ley Rico en términos generales y Ujú. exagerados los términos, Sí, porque pero sí era tal por cual, organización, por crimen organizado. lo que haya Ajá. sido. Entonces, ellos lo que quieren obviamente es, pues, nos llevamos a toda la organización. Ujú. No había precedentes, entonces
Quienes la probaron les dijeron, sí, pero aplícala ya, güey. O sea, Necesito y me traes resultados, exactamente. cabrón. Sí, claro. Entonces lo que hace el FBI es decir, ese güey es esa madre, la ley rico está sonando ahorita, sácate media, o sea, saca todo el pedo, el mediático, claro. para que se vea quién es este güey. Entonces Fortuna, o sea, la La revista revista Fortune, ujú, Fortune y... empiezan a investigar, obviamente sacaron sus números, si te vas a Harlem tú ves y todo, lo ves ahí, bla, 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 y todo el pedo. Nunca, ojo, nunca salió de Harlem, güey. El vato siguió aferrado Siguió porque era su chamba. sí, y él siendo como acting boss, él seguía siendo, él estaba ahí, tú lo veías en En Harlem, Palma en el Boys club. Social Club. Qué Entonces crack. empezaron a ver y dijeron, güey, este vato, este es el que está moviendo todo el pedo, güey. Y consiguen ponerle micrófonos, güey. Cuando escuchan el micrófono, cuando escuchan las grabaciones, ahí se escucha que dice, esto no lo voy a pasar arriba. Esto no se lo va a pasar al boss. Esto no lo va a pasar a la comisión. Güey, ni siquiera Entonces se dan cuenta de que no era el... se dieron totalmente cuenta y les valió verga porque ya habían armado el show, Y güey. tenían que agarrar a alguien, cabrón. Tenían que agarrar a alguien, cabrón. Así tal cual, güey. Verga, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, con esas grabaciones más otras, ya estoy haciendo el cierre, Ujú. más esas grabaciones más, o sea, esas grabaciones más otras, empezaron a decir, güey, tráete a quien sea, cabrón. Al que puedas agarrar, cabrón. Ajá. Y lo que hizo es Giuliani, Rudolph Giuliani, que es muy famoso, les quiero decir porque luego se tiene una concepción de que no mames, no, qué gran alcalde de Nueva York y la chingada y cero tolerancia y todo ese pedo. Ese cabrón, les voy a Está poner el contexto. metidísimo. No, bueno, sí, de morro sí, él vivió y él Ah. estuvo, sí, envuelto en ese pedo. Sí, pues pero Giuliani es nada más súper- para que vean la calaña de cabrón. Si vieron la película de Borat, la 2, ¿la viste? Ah, ese es el... El vato que le ponen a una morra. se mete con la morra que ajá, está de que y que vente, casi, mija, y la casi, chingada. ajá, es ese güey. Que es el fiscal que traía, bueno, no fiscal, el güey del gabinete encargado de todo ese pedo de Trump. Que es compísima de Trump, Es ajá. compísima de Rudy Trump. Giuliani lo Compísima, fíjate, ahí te va, compísima de Trump. Trump ya les dije que estuvo relacionado metido con esa en madre. este pedo. Giuliani ya estuvo. ¿Tú crees que no estaba ahí embarrado? Ese cabrón lo que dijo es, yo tengo que investigar muy cabrón ese güey porque neta sí me cae gordo el güey. No, aparte sí lo ves y se ve que es un pinche... Puercazo, güey. puercasasasazo, Sí se ve, güey. Sí. Parece como el pingüino, güey. Ándale, se me figura exacto, el pingüino güey. así Sí, de Batman, ándale. güey, como que así chaparrito, El de Burton, ¿no? gordito. Ajá, sí. Ándale, haz de cuenta ese cabrón es. Ay, cabrón. Bueno, ese güey fue el encargado y dijo, me vale verga, a mí me traen A alguien sí. culpable aquí. Y lo que hicieron es, ese güey lo puso en los headlines, así en todos los encabezados de los periódicos, es el juicio contra la comisión. Bueno, en su mentado juicio de la comisión, no voy a entrar en detalle, pero había un jefe, que era el de la Lucchesi, que no valía en verga, Ujú. su jefe, que era Salerno, que no era jefe, Sí, no, Salerno tenía que dar... como 5 soldados, güey. Y un capo también de la Lucchesi, güey. En total Y ya. agarraron a 8 güeyes. Ese era su juicio contra la comisión. Sí, o sea, estaban aquí y les faltaban como 4 cabrones. Para más arriba. Ponle que con Salerno le faltaban 2. 2, ajá. Con los demás le faltaban 7, Siete, cabrón. güey. Sí, de que Salerno viendo los capos, así de... Digo, a los soldados de que... "¿Y estos pendejos quiénes son?". ¿Quiénes serán? Oye, ¿tú qué pedo? ¿Tú qué hiciste? ¿A ti quién te dejó entrar, Sí, hijo de güey. tu puta madre? ¿Tú qué hiciste? ¿No eres de la mafia? Ah, no mames, eres de la mafia. Ah, cabrón. Así, güey. No mames. Sí, güey. Entonces lo meten a juicio a este güey. Y este güey, como, güey, por eso digo, Hall of Famer, güey. Crack, ajá. No, nada, güey. O No sea, se le ofrecieron quebró. de güey. Obviamente llegaron y le dijeron, ya vimos que no eres tú. Y este güey les dijo, hagan lo que quieran, hagan su pinche trabajo, güey. Yo no voy a decir nada a la verga y todo. El vato, mientras le estaban, lo empezaron a carear. Ah, güey, hay una buenísima. Era lo que te iba a decir, güey. En los primeros careos, güey, que él tiene, empiezan con testigos desde abajo, güey, hasta acá arribita. Entonces uno de los de abajo de que, ah, mames, declaración firmada, Fatón y Salerno y que su puta madre, bla, 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 y que este güey y que era el de los chingones, entonces no contaba con que lo iban a carear, güey. Ok. Entonces llega ese güey, se sienta y levanta la vista y ve que está Fat Tony, güey, ahí, y el vato, pues ahí sentado como si nada.
Y el güey dice, no mames. Entonces a la hora de Se que le empiezan a cagó. decir, oye, güey, que sabe qué, dice, sí, Fat Tony, que sabe qué, ya, ¿lo puedes apuntar? No, no está aquí. No mames, ¿cómo no? Es este güey. Ya le dicen, a ver, ¿tú no eres Anthony Salerno? Sí, y el otro güey de que sí soy. Ah, Ah, no, yo no. decía otro Fat Tony. Por eso te decía de O sea, de que que el vato se se cagó, cagó, güey. güey. Ahí No. delante de él. Y dicen que nada más lo volteó a ver, güey. O sea, que ni siquiera le hizo así. Y el vato dijo, no, güey, no. Se Él echó no para es. atrás, güey. Y se quedaron sin ese testigo. Se quedaron sin ese testigo. Y ese güey, o sea, yo lo que dije es, ese güey se aventó el tiro de meterse al bote por perjurio. Porque A se supone huevo. que había... Porque sí, Pero ya había que... firmado. Y dijo, me vale verga, güey. Así. Sí, me Entonces, confundí, cabrón. así de huevos era ese güey. Y hay otra historia, antes de cerrar, güey, muy buena, es cuando empieza este pedo, porque creo que es muy buena para ver por qué este güey se cagó, es Tony Salerno cuando se mete a la construcción, uno de los primeros que le dijeron, ya tenemos ahora sí o sea, ya tienes la licitación, ya es Ujú. tuya, ya lo que tú quieras, bla, bla, bla. Vamos a tener una construcción en X lugar, ¿no? Y ese güey dice, verga, güey, ese es de los irlandeses, güey. Es de los Westies, se Ujú. llamaban, güey. No mames. Entonces va con la comisión. Les dice, oigan, fíjense que podemos tener, antes de que ya se dieran color de todo el negocio que había, podemos tener, y la primera, o sea, podemos tener este acceso al sindicato y bla, bla, bla. La primera construcción que nos están dando es ahí. Y la comisión dudosa Porque era de los irlandeses. dijo, no vale la pena, güey, no creo que haya tanto dinero. Obviamente no se habían dado cuenta de todo el dinero que había, güey. Ajá. Y este güey dijo, güey, si hay dinero, háganme caso. No, y que la chingada. No, pues la neta es que no. Ah, bueno, no tengo el permiso de la comisión, pero puedo Voy a hacer preguntarle que esos a... güeyes, o sea, puedo hacer que esos güeyes desaparezcan por un conflicto interno. ¿Y qué pasó? Es que ese güey fue a buscar a unos vatos de la familia Gambino, ni siquiera su familia, que ya sabía que tenía un pedo con él. Y le para que dijo, se güey, agarraran a le putazos. dijo, oye, este güey está diciendo que estas mamadas, bla, bla, bla. No le dijo así. Le dijo de que, güey, aquí hay negocio y que esta madre, yo te doy una madre. Y aparte te doy la oportunidad de que, De que te lo chingues, pues. pero yo no quiero tener pedos con la comisión. No La hay comisión no pedo. se va a enterar, güey. La comisión, yo me encargo de que la comisión nunca se entere, güey. Qué huevo, Qué huevotes, güey. Qué huevotes. totototes. Pero ahí ese güey veía la lana, güey. Porque Claro. ese fue el primero, no lo mencioné en su momento, pero ese fue el primero con lo que la mafia entró a la construcción. Sí, o sea, si ese no salía, pues ya no, igual y nunca se les hacía ese Así negocio, es, güey. güey. Está Entonces, pesado, y güey. la mafia no se iba, perdón, la comisión no se iba a dar cuenta de toda la lana que iba a hacer. Entonces Ujú. ese güey lo que dice, va, pero yo tampoco Quiero salir embarrado. quiero salir embarrado. Y este güey le dijo, pues búscate a alguien, güey. Ah, hay un loquito que hace estas cosas, güey, y que le vale madre y que lo hace por dinero y se llama Roy DeMeo, güey. Y Roy DeMeo fue y mató A los vatos a esos. uno de los Westies y disminuyó el poder. Y para Tony que- Salerno fue a negociar con el otro güey y le dijo, mira, güey, ya se te cayó la... Eran dos compas, güey. Ujú. Ya se te cayó el otro vato. Mejor déjame entrar a mí, güey, ya Sí, yo lo hago. y yo te doy una lana y todo el pedo, pero esto ya va a ser mío, ya es como tu cash out, güey. O sea, te lo doy y ya te vas a la chingada. Verga, Roy DeMeo güey. participó en esa madre y o sea, sin saber, porque acuérdense que Ajá, Roy sí, DeMeo, sí, sí. Sí, el vato era... ¿a quién quieres que era? mate? Ajá, Sí. venga, chepacá, Dame yo mi ayudo. dinero y todo el pedo, güey. ¿Quieres que le revienten, que les Sí. exploten los ojos? Sí. ¿Quieres que...? Todo ese pedo. Yo lo hago. Entonces, ahí tuvo que ver, por eso te digo, fíjate, Roy DeMeo, no Frank Lucas, Bumpy Bumpy Johnson, Johnson, ajá. Gigante, que ese güey, Gigante es el que luego se va a Montreal, porque se va después de Ah, el Bonano, que ¿se se acuerdan? pela. Sí, 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 sí. Son estos güeyes. Luego No Gigante llega a ser mames. boss de la familia Genovesi. Entonces, obviamente, a este güey lo tenía de, güey, mis respetos para este Ujú. vato, porque manejó muy bien las cosas. Una verga, güey. Ya para finalizar ahora sí, es que se me había olvidado mencionar eso. Este güey queda, obviamente... Ah, bueno, para algo importante es, en la historia de la mafia, nadie ha recibido una sentencia tan severa, o sea, no tan larga, tan severa como a ese güey. ¿Por qué? Porque sin demostrarle ningún asesinato, porque no se le demostró, ese es, güey, por eso me preguntabas, güey, ¿era mediático? No, pero no quería ser mediático, güey. O sea, era un güey que estaba siempre atrás de la cortina, güey. Siempre, pero Se sabía mover, pues. todo, güey. Nunca se le demostró ningún asesinato, nunca estuvo involucrado con en el que él estuviera como tal. Son simplemente las grabaciones en donde decía si haz, no haz, bla, bla, Ujú. bla. Nunca dijo Yo chinguense ese maté a güey. alguien, maten a Jamás, este jamás, güey. güey. Ok. Y
le dieron 100 años, güey. Solo por ser Solo por parte de la eso, sin mafia. ningún... O sea, no hay... Estaba viendo y una de las fuentes dice, no hay una justificación legal para que por ese crimen Le dieran le tanto hayan dado tiempo. tanto tiempo, No güey. mames. Entonces, y ese es uno de los crímenes, porque fueron 100 y luego 70 y aparte tenía que pagar $700,000. Que dice, pues, ¿para qué los vas a pagar? Pero bueno, ok, los tenía que pagar. Ujú. Y ya, y el vato, el güey, hay uno muy bueno, güey, vale mucho la pena, saliendo lo carean con otro güey, lo que muchas veces sucede, uno de sus más allegados, chivatea, se voltea contra él y el güey se ve que está emputado cuando va saliendo y se acerca a un güey y le dice, hey, Tony, ¿tienes algo que decir? Y el vato le dice, Simón, go fuck yourself, le dice al güey. O sea, Al al vato, reportero, güey, ajá. al reportero y se va. Y luego dicen, esta es una de sus mejores frases, que el vato estaba, ya cuando ya iban a dictar sentencia, antes de que dicten sentencia, de que están esperando que el jurado salga, Ujú. abrió un chocolate, se lo estaba chingando y que llegó un güey y le dijo, oye, ¿no prefieres mejor una barrita así como De de granola, granola y ajá. todo ese pedo? Y le dice, ¿ya para qué, güey? Si me voy a morir en la cárcel, güey. Qué crack. Entonces entró a la cárcel en el 86. 88, 80 y ¿qué? 6 fue el que empezó el pedo. No, en el 88 entró a la cárcel y en el Ok. 92 se murió, güey. Ah, la verga, pues en chinga. De me parece que de insuficiencia renal. Renal. Ujú. No, un stroke, Un paro un cardíaco. paro cardíaco, güey. Oh, Ya verga. esa es la historia de Fat Tony Salerno, güey. Y lo van a ver de referencia. No es la mejor referencia, creo que no era tan así, pero bueno, está mencionado el poder. O sea, ahí te das cuenta del poder. En la de Irishman, cuando ya le están diciendo a Hoffa de que ya le baje, Ajá. le dicen, Tony dice que ya ya, estuvo que ya no bueno. estés con esa madre. Y ese güey dice, ¿cuál Tony? Fat Y este güey Tony. le dice, Tony, güey. ¿Cuál Ah, Tony? ok. Y le dice Fat Tony. Y ya él dice, a la verga. ¿El Fat Tony o uno de los Fat Tonys gordos? Ajá, Y este podría güey le ser. dice Salerno. Y ahí Ah, como que qué a la verga. perro. Y se ve ese güey. En una de esas, él a nombre de la comisión está hablando y le dice al irlandés, güey, dile que le baje ya de huevos. Porque arriba ya no les está gustando ese pedo, güey. Y esa es la historia de un Hall of Famer que fue Fat Tony Salerno. Todo lo que cambió, güey. Por eso me hizo tan Ujú. chingona la historia. Es un güey tras bambalinas. No, que hizo Nueva York, güey. O Sí, sea, güey, exactamente. Tras bambalinas, atrás, inteligente, vio la oportunidad, pum, pum. O sea, güey, ahora voy a hacer esto. Ah, pues yo me meto en esto, bla, bla, bla. Y donde había negocio, se metía. Y si había que darle cuello a alguien, lo hizo. Y su reputación lo precedía, tanto que un güey a la hora de decir, no, era no, otro, este me güey no era, confundí. güey. Ya lo vi. No, no está aquí. Y todo mundo lo tenía que preguntar a él antes de hacer el ridículo o antes de meter un tema innecesario a la A la comisión, familia, güey. ajá, la Ese comisión. güey. Y él dejó a los Genovesi como los top, güey. Paradísimos. Como los top. Ese güey. O sea, lo que él hizo. Verga. Ya nada más fue como que controlar ese pedo, ¿sabes? O sea, de los jefes después fue ese pedo. Luego ya vino Sí, Gotti mantener y lo todo que ese pedo. tenían y acá, pero Así es. fue él. Pero Está así perro. fue. Está buena, ¿no? Oye, y ya nada más para cerrar, ¿está basado, el gordo Tony de los Simpsons estará basado en Sí, él? sí. DVD, ¿no? O sea, Según estos dice que sí. ¿sí? Ah, Sí. ok. Qué chido. Físicamente no se parece, No, pero pero pues, sí. Fat pues Tony. dices, quiero un mafioso, o sea, el nombre de un mafioso famoso, tampoco lo vas a hacer tan obvio y lo vas a dibujar Exacto. igualito, ¿no? Entonces, tiene sentido que sea Está perro. a huevo Sí. Sí, según esto sí está basado ahí en en el ese gordo. güey. Simón, Fat Tony. Muy bien. Vámonos. Pues ya quedamos. Ahora sí que muchas gracias a todos por seguirnos y estar presentes en este inicio de temporada. Temporada 4, la verdad es que se veía lejano, pero pues no, cada vez con más cosas y con más contenido para ustedes. De nuevo, se agradece que sigan aquí. Y antes de irnos, ahora sí, nos vamos, pero con nuevas redes sociales. Las Esaú, personales. primero las de la mafia, ¿cuáles son? Las del podcast son @historias de la mafia en todos lados menos en Twitter. Ahí estamos como @historiasmafia. ¿La tuya? Y la mía a mí me van a encontrar en Instagram como @donmancino. Ujú. Ahí síganme, ahí vamos a cotorrear. Mancino es
Zurdo en italiano, mancino pues, pero bueno, se escribe Mancino. Ah, por si no lo sabían, Esaú es zurdo. Y me mama ser zurdo. Pinche ridículo. Me mama. Entonces, Mancino ahí me van a Supremacy. encontrar. ¿Y tú, Berna? Yo estoy como @capo de nada, porque pues sí, soy un capo de nada. Oye, y Discord. Para los que ya están en Discord, vamos a también a discutir este episodio. Les Sigan dejamos la liga. participando. Sí, les vamos a dejar la liga a quien no se ha inscrito. Hay que seguir participando en todos los canales que tenemos ahí dentro de nuestro servidor. La neta se está poniendo chido. Cotorreamos ahí de manera seguida. Todos los que todos los que están conectados al servidor, la neta, aportan cosas muy chidas. Entonces, quien Se no, aprecia. también vamos a dejar aquí el enlace para el Discord. Neta, les conviene que se vayan integrando porque tenemos Dinámicas sí, ahí vamos a tener interesantes. dinámicas muy chidas ahí. Ya estamos trabajando en ellas. Y pues nada, Ahora sí que, vámonos. ya saben, nosotros fuimos Historias de la Mafia con Esaú y Bernardo, donde la cosa nostra es Es contarla. Que estén bien. Vamos.